Eh, Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, yo me llamo Clara Krieger, creo que me conocen, todos somos conocidos los que estamos aquí. Eh, bueno, somos un grupo de investigadores de historia de los públicos del cine en Argentina, y estamos aquí para presentar nuestro sitio en la página del IAE. El grupo tiene más de 20 investigadores, la presentación las vamos a hacer algunos, eh, pero aquí van a estar todos, así que bueno, después vendrán las preguntas. Para la presentación quiero remitirme a cómo empezamos a trabajar. Con muchos de los investigadores del grupo estamos estudiando cine argentino clásico en el IAE desde 2013. Luego se fueron sumando más integrantes y me remito a esta historia para explicar nuestros intereses actuales. Cuando empezamos estábamos muy interesados en las películas que se produjeron durante el periodo clásico. Allí trabajamos distintos géneros, pensamos en las empresas, en las características particulares de las empresas, pensamos en relaciones de poder que se establecieron con Hollywood y cómo habían tensionado los formatos, pensamos en la competencia con los cines de la región, pensamos en las representaciones de los sectores subalternos, en las representaciones de la alteridad, entre otras muchas cosas. Siempre nos guió la premisa de renovar y desarticular los saberes ya esclerosados sobre el cine clásico. Ver a las fuentes y explorar en nuevas formulaciones que tenemos son muy pocas. En general se reproducen de manera cruel en el ámbito del cine. No los voy a aburrir con el relato de la destrucción sistemática de fuentes que hicieron funcionarios, empresarios y agentes de todo tipo, actores, directores, actrices, directoras. Perdón, pero sí quiero poner el acento. Si prácticamente no hay más fuentes que las que había encontrado Di Núbila, allí por los años 40-50, tenemos dos caminos. Uno, seguir trabajando esas fuentes desde otras perspectivas teóricas, y dos, crear nuevas fuentes. Seguimos esos dos caminos. En la tarea de crear nuevas fotográficas, porque nos dimos cuenta que no sabíamos nada sobre cómo funcionaba el negocio del cine. Y rápidamente entendimos que tampoco sabíamos nada sobre qué veía la gente en el cine. Nuestra atención giró totalmente, desde mirar las películas a mirar las salas. Entendimos enseguida que esas verdades sagradas con las que nos manejábamos, doy solo un ejemplo para no extenderme, y el ejemplo es, las salas de barrio, en las salas de barrio se proyectaba cine nacional, en las salas del centro se proyectaba cine norteamericano. Esas verdades, esos discursos, debíamos leerlos en el marco de las ideas de los periodistas de la época. Las carteleras rápidamente nos mostraron situaciones que ni imaginábamos. La existencia de películas muy, muy populares que nunca llegaron a la historia del cine, la existencia de muchos cines que no aparecían en ninguna cartelera,
una forma de negocio que modelaba el cine en todos sus aspectos, y sobre todo empezamos a interesarnos por los públicos. Cambiamos las preguntas, nos preguntábamos, ¿quiénes iban al cine? ¿Cómo iban? ¿A qué iban al cine? ¿Cómo elegían las películas? ¿Cuándo? ¿Dónde? Teníamos los relatos de los críticos, pero esos relatos no podían expresar todas las realidades en relación con el cine. Cuando estábamos nadando en ese mar de preguntas, nos encontramos con que había muchos investigadores de otros países que estaban en el mismo camino. Ahora bien, todos sabemos que los estudios de la recepción tienen un largo recorrido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los estudios tradicionales de la recepción y los estudios de públicos a los que nos estábamos aventurando? Básicamente, los estudios de la recepción tradicionales se ocuparon del mensaje, de cómo llegaba el mensaje, sea este un discurso o un espectáculo. Obviamente teniendo en cuenta el contexto y las particularidades de los emisores y los receptores. Por el contrario, el estudio de los públicos se ocupa de las prácticas sociales que se derivan de ser público. De ese modo, las películas no son solo un texto, sino que son también el disparador de una experiencia. Por otro lado, el público se transforma en un plural, que designa sectores sociales agrupados, por edad, por género, por nivel socioeconómico, pero también por afinidades con determinados tipos de temas, con imágenes, con estrellas cinematográficas. Las preguntas que nos empezamos a hacer cambiaron diametralmente. Empezamos a escuchar a los entrevistados, adultos mayores, a quienes hicimos entrevistas, y a descubrir cómo había impactado el cine, no tal o cual película, sino el cine en sus vidas. Cómo había modificado la práctica y las rutinas de ir al cine a las mujeres y a los niños. De qué manera esas prácticas y rutinas explicaban muchos de los argumentos de las pantallas y muchos éxitos de determinadas estrellas. Aquí llegamos a un momento particular. Todos los testimonios nos hablaban de sensaciones, nos contaban experiencias que parecían volver a tomar vida cuando las relataban. Veíamos las caras de los entrevistados contando las sensaciones que recordaban cuando se sentaban en la butaca del cine, cuando iban con sus novios o novias, cuando iban al centro con toda la familia. Como somos académicos, comenzamos a escribir sobre todo eso. Y veíamos que ninguna palabra explicaba aquello que habíamos percibido en las entrevistas. Fue por eso que cuando dos integrantes del grupo, que también pertenecen al mundo de la realización, nos propusieron hacer los ensayos audiovisuales, dijimos sí. Ahora bien, el discurso audiovisual aún no está legitimado en la academia. Parece increíble que todavía estemos en este punto. La academia exige explicaciones teóricas o nada. Para la academia lo audiovisual puede acompañar, pero nunca puede aportar algo decisivo o irreemplazable. Los ensayos audiovisuales tratan de abrir un camino en este sentido, estableciendo una vía de acceso a conocimientos que no son explicativos. El lenguaje audiovisual apela a la creación de ideas por medio de las operaciones intelectuales que disparan las percepciones. Nosotros intentamos que los públicos de nuestros ensayos perciban y se sensibilicen para entender el cine como experiencia social y artística fundamental del siglo XX, que modeló ideas básicas sobre el tiempo y el espacio, sobre las renovadas formas del amor, del progreso personal, entre muchas otras.
Ahora vamos a ver los ensayos y vamos a hacer algunos comentarios sobre los procesos de trabajo. En ese sentido van a hablar María Eugenia Lombardi, Diana Paladino y Viviana Montes. Para finalizar va a tomar la palabra Alejandro Kelly Hoffenblatt para hablar sobre la otra parte de nuestro sitio vinculado a las entrevistas, anecdotarios y objetos de memoria. Las preguntas les pido que las escriban, se las acuerden y las vamos a contestar al final. Queremos agradecer al IAE, que siempre nos dio un espacio acogedor y ahora un espacio virtual. Al Fondo Nacional de las Artes, que financió la realización de los ensayos audiovisuales. Al Sistema UASIT, que financió nuestro trabajo por años, y ahora al FONSIT, que tomó el relevo del financiamiento. Todo esto es producto de las políticas públicas en favor de la educación y la investigación académica. Bueno, les dejo la palabra a Mariu para que empiece. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy parte del equipo que trabajó en el ensayo de Boedo, que tenemos un antecedente en ese sentido, porque trabajamos sobre el barrio de Boedo como polo cultural en el mismo periodo, analizando un poco esto que decía Clara, la visibilidad de los cines de los barrios en relación a los del centro, pero también, especialmente en la distribución de las salas cinematográficas y cómo esta distribución configuraba el mapa cultural de Boedo y la circulación de los públicos, pero también estudiamos cómo esas salas se transformaban en espacios comunitarios destinados a otros usos y viceversa, cómo había otros espacios alternativos que se convertían también en ventanas de exhibición y cómo funcionaba todo esto a nivel comunitario. Y en este sentido también los límites del barrio estaban desdibujados, los límites de Boedo como barrio estaban desdibujados hasta los años 70. Fue algo parecido a lo que pasó con la experiencia que transitamos creando este ensayo audiovisual. Porque nos permitió, acá voy a citar a Ale, navegar esa cartografía de forma sensorial, que es un poco también lo que decía Clara, desarticular un poco la mirada académica, desdibujando los límites de lo académico, y desanclando esa mirada un poco distante que suele tener el género académico como discurso escrito. Y encontramos otro tipo de abordaje, mucho más emocional y mucho más estallado gracias a la potencia que tiene la imagen, el discurso de este audiovisual. Y entrar en ese otro universo, pensar en imágenes, un poco esto que también dijo Clara, se construyó totalmente nuestra forma de mirar como académicos y puso también en nuestro horizonte otros recursos técnicos creativos para estudiar el cine desde la otra vereda. También nos indujo a aprender procesos técnicos relativos al montaje, a la técnica de animación, pensar en los ritmos, en la duración de los planos, en las transiciones, en los efectos, en el montaje sobre música, en juxtaposiciones, en sobreimpresiones, en los fundidos, en los juegos con las opacidades de la imagen, con los planos sonoros. Trabajamos también de forma remota, lo cual es otra mediación más, en encuentros virtuales o conectándonos con correo electrónico, recibiendo y enviando todo el tiempo borradores de estructura de guión, ideas, intercambiando archivos, buceando, porque el patrimonio cultural, esto que decía Clara, no hay fuentes y no hay donde buscar y nuestra conservación del patrimonio cultural es como muy pobre o nula en muchos casos, entonces había que encontrar películas en buena calidad, que funcionen en el montaje, que no se rompa toda la imagen, este tipo de cosas que por ahí no se suelen pensar cuando se estudia únicamente a nivel académico. No sé, por ejemplo, el mapa de Boedo, que lo van a ver ahora apenas empieza el ensayo, es un mapa que lo dibujó Rep,
y se lo tuvimos que pedir personalmente a él porque no estaba circulando en la web, que nos lo envió, también te lo agradecemos. Y en este ensayo en particular, me parece que un poco distinto a los otros, se trabajó la música, por ejemplo, de una forma muy particular, porque se montó sobre un sonido de referencia, pero después un gran compositor creó especialmente la música, trabajando sobre el armado de las imágenes y fragmentos de los films que le dimos, y esto me parece que es un poco más parecido a cómo se suele construir una película. Otra de las cuestiones era desarmar el formato narrativo de lo que estábamos haciendo, porque el planteo inicial era realizar ensayos no narrativos, pegándonos bien a esta idea de ensayo, y Boedo venía siguiendo una línea, tenía un anclaje narrativo histórico y cronológico muy fuerte, y desarmar eso también fue un desafío. Tenemos mucho que agradecerles a dos participantes del ensayo, Alicia y Carlos. Alicia es la voz de, ahora la van a escuchar, leyó un fragmento de un poema que escribió su compañero Carlos. Ellos pertenecen a la Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo, y nosotros decidimos trabajar fragmentariamente todo ese material generoso y enorme que nos compartieron, con el foco puesto en esto, en desarticular la narración lo máximo posible. Y en este sentido también queríamos destacar la importancia de la existencia de estos espacios, como la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Boedo, para el tipo de trabajo que queremos hacer, que en este caso, bueno, además de la entrevista con Alicia y Carlos, accedimos a estos materiales que nos sirvieron para reconstruir los distintos aspectos del barrio y del cine, pero sobre todo destacar la importancia de espacios como la Junta, como guardianes de una historia, y ahí lo volví a citar a Ale. Con esto cierro, muchas gracias. Bueno, Vivi, ponés la... Lo comparto yo, pero Vivi no... vos lo compartís, dale, Sí, dale. Vivi, no puedo compartir, me tenés que habilitar. ¿Ahí se ve? Sí, Negro. sí. Sí, se ve. Perdón, hay un problema y no se está escuchando el audio. Necesito ayuda técnica porque no sé cómo... Ale, en la opción de compartir pantalla, te debería dar la opción de compartir el audio de tu computadora también. A ver, espera un segundo. Les pido disculpas. Compartir sonido de la computadora. Empezamos otra vez. Sacale los subtítulos.
Ok. No, creo que están insertos. ¿Verdad que es maravillosa? ¿Qué te parece? El fantasma del llanero solitario cruza Boedo cabalgando sueño montado en plata, su caballo blanco, la nostalgia en él brotando café. En Tutaca, el espíritu sabio, de campeón, seductor genio, supe ser el personaje extraordinario, tocador de batallas y de dramas. Cine al aire libre sí era la municipalidad quien venía y ponía en alguna de las transversales, no sobre Boedo, hacia el lado de Avenida La Plata, ahí sí haber puesto una pantalla y llevar películas para ver al aire libre en la época de verano, por supuesto. En algún momento José González Castillo pidió la posibilidad de hacer la primera reunión para la creación de la Universidad Popular de Boedo en el Cine Los Andes, en el Teatro Boedo, no en época de cine, ya era teatro. También se hicieron varios espectáculos con gente que tenía que ver o con la Peña Pachacamac o con la Universidad Popular de Boedo.
Bien. Bueno, ¿quién sigue? ¿Diana? ¿Estás? Sí, Diana. Espera. ¿Ahí estoy? ¿Ahí se escucha? Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todas y todos. Bueno, yo voy a presentar el corto ensayo Estallidos Modernos. Este es un trabajo que hicimos Clara Krieger, Alejandro Kelly y yo, y el montaje es de Alejandro Spolzino. Bueno, un poquito para contar cómo fue el proceso brevemente. Como estamos acostumbrados, cada vez que abordamos un tema empezamos estudiando bibliografía, leyendo bibliografía, estudiando, y eso fue como la primera aproximación al tema para ver por dónde íbamos a entrarle al tema. Ahí leímos John Thompson, Miriam Hansen, Aparadurai, pero paralelamente íbamos escuchando y desgrabando algunas de las entrevistas que se habían hecho el año anterior, que algunos miembros del grupo, entre los que estaba Clara, Cecilia, habían hecho el año anterior, a fines del año pasado. Entonces, teníamos por un lado entonces la bibliografía, por otro lado las fuentes, y a medida que íbamos avanzando en esto empezamos a darnos cuenta que había un diálogo posible entre bibliografías y fuentes, que de alguna forma los teóricos y los espectadores, estos espectadores de los años 30, 40, 50, nos estaban hablando del impacto que habían producido los medios en estas décadas, en estas sociedades, y en el caso de los entrevistados en sus propias vidas, y concretamente el cine, qué impacto había producido. Así que lo que hicimos fue tratar de encontrar esos puntos de contacto, y a partir de ahí empezar a conceptualizar el tema. Y cuando empezamos entonces de ahí pasamos a la estructura del ensayo, nos dimos cuenta que eran demasiadas cosas las que queríamos poner en un audiovisual de 5 minutos. Entonces ahí hubo que empezar a depurar y a ver con qué nos quedábamos, y finalmente nos terminamos quedando con un concepto eje, un concepto madre, que es el de la modernidad como estallido, ¿no? Como estallido del tiempo y el espacio. Por otro lado, no queríamos resignar esas voces de las entrevistas, y si bien por una cuestión práctica era difícil incorporarlas al texto del audiovisual, entonces se regrabaron utilizando esas mismas, o por lo menos algunas de esas frases, de esas palabras, que, como dijo Clara, trasuntaban mucho de lo que era la sensación de ir al cine en esa época, y la sensación de ser un espectador en esa época, ¿no? Cómo las películas los interpelaban y cómo las películas incluso modificaban sus propias prácticas. Así que bueno, ahí tenemos que agradecer las voces de quienes nos ayudaron con esto, nuestra colega y amiga Cecilia Gilmariño, nuestro locutor personal, Enson Santini, Octavio Aita, que también quiso participar de esto, y Clara, que bueno, parte del equipo puso su voz en este ensayo. Bueno, lo otro que teníamos que definir era qué estilo le queríamos dar. Y ahí cada uno tenía como su propia idea de cuál sería el estilo de la modernidad como estallido. Algunas fueron un poco grandilocuentes, ampulosas. Alejandro, empiezo por la mía. Yo quería hacer que el estilo fuera medio como el final de Napoleón de Abel Gance. Y Ale quería hacer un cruce entre La Rosa Púrpura del Cairo y 2001 Odisea del Espacio. Y Clara nos miraba un poco asustada, porque estábamos un poquito desbordados nosotros, pero finalmente lo interesante fue que a medida que íbamos eligiendo las imágenes y que íbamos mechando con las entrevistas, fue como amasándose el estilo, ¿no? Como que se fue macerando un estilo que creo que influyó mucho en ese estilo la música.
con respecto a la música, Alejandro Spolzino nos propuso una música... no era para mí. Alejandro musicalizó de entrada, puso una música y nos explicó, esto es provisorio, es música de referencia, necesitamos la métrica para armar el montaje. Fantástico. Y siempre la idea era que era una música provisoria, pero el tema es que nosotros nos fuimos amoldando a la música, la fuimos incorporando, y creo que el estilo tiene que ver también con la música del corto. No voy a explicarles por qué, ustedes lo van a ver y van a sacar sus propias conclusiones, pero la música fue muy importante, decidimos que esa música provisoria iba a ser la música definitiva, y creo que tuvo mucho que ver con el estilo final del ensayo. Por supuesto hubo millones de idas y vueltas, como nos pasó con todos los ensayos. Fue muy importante el espacio de debate dentro del grupo ampliado, digamos, cuando nosotros mostramos el primer boceto al grupo, nos hicieron notar algo que nosotros no habíamos notado, que es que no había imágenes de películas argentinas. Y realmente es llamativo eso, porque los tres somos investigadores básicamente de cine argentino. ¿Por qué no habíamos puesto películas argentinas? Bueno, ahí volvimos un poco a reelaborar algunas cuestiones. En parte, bueno, es cierto que los espectadores de las entrevistas no eran más frecuentadores de cine norteamericano y europeo. Pero por otro lado, quizás también lo que pasaba en ese sentido es que nosotros estábamos más atentos a una modernidad vinculada con, o asociada con consumos modernos, ¿no? Y entonces no, en ese sentido, bueno, el cine norteamericano lleva la delantera, así que quizás por eso también es que estábamos un poquito más pegados al cine norteamericano. Bueno, decirles que fue un placer hacer esto, que agradezco muchísimo a Clara que me haya invitado para trabajar en este grupo, que fue muy lúdico todo el trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a la escritura, que es un trabajo solitario, que a veces es un trabajo angustioso, y esto fue sumamente gozoso, el trabajo de A3 a veces, de A4, cuando se sumaba Alejandro Spolzino, y que bueno, que esperamos que algo de todo este disfrute se pueda trasuntar al ensayo. Bueno, ¿lo vemos? Sí. chocolatines, bombones.
el cine era aventura pura. Aventura pura. Pura aventura. Todo lo aprendí en el cine. Todo lo aprendí en el cine. Todo lo aprendí. Y todo lo aprendí en el cine. Ser la heroína. Ser dueña de Tara. Yo podía dejar volar mi fantasía. Dejar volar la fantasía. Era una vida con más libertad. El Reino Unido es el mejor país. Ale, aparecen cosas raras. No, es que ahora estoy teniendo que echar de repente gente que se está metiendo. Ah, mira, era verdad. Sí. Así que les pido disculpas por eso. Bueno. Bueno, avanzo Vivi. con la presentación del último ensayo que tenemos para compartir con ustedes. El grupo con el que yo trabajé se focalizó en la experiencia femenina de ir al cine durante esas décadas. Entonces nos hicimos preguntas inicialmente que tenían que ver con qué significaba para las mujeres ir al cine. Si era un espacio de liberación, si era un espacio de transgresión, un poco peleamos con esto que decía Diana, con esto que decía Clara inicialmente de nuestras propias ideas de lo que significaba o no para la mujer y lo que nos íbamos encontrando con que las mujeres que habían ido al cine en esos años nos contaban. Nos preguntamos también si se sentían representadas por esas mujeres que veían en
las pantallas, si no se reconocían para nada, si esas mujeres les permitían imaginar otras subjetividades femeninas posibles, por ejemplo. Entonces se nos abrieron dos ejes con los que queríamos trabajar. Por un lado, el nexo, lo que pasaba entre las mujeres y lo que veían en la pantalla, pero también lo que pasaba con las mujeres en términos sociales, experienciales, qué expectativas, qué deseos les despertaba ir al cine, cuáles eran las historias que ellas mismas protagonizaban en la platea. Entonces, con esas premisas básicas y con esas preguntas y un montón de dudas más, empezamos a volver a escuchar entrevistas que se habían realizado y que ya habíamos escuchado, pero pasarlos por el tamiz de estos interrogantes que nos habían surgido. Y ahí nos encontramos con una primera dificultad, que era que si queríamos trabajar con la materialidad de los audios de esas entrevistas, los audios eran muy dispares, entonces si queríamos usar fragmentos, era prácticamente imposible imaginar montarlos, ni que hablar, sumarlo a otras sonoridades como podían ser las de las películas. Y una salida que encontramos a eso fue usar las mismas palabras que las mujeres le habían puesto a esos recuerdos que retornaban cuando les preguntábamos, pero unificarlas en un guión que nos permitiera estructurar el ensayo. Pero a la vez teniendo también como premisa la idea de ensayo. Entonces, que eso no nos limitara en el sentido de que lo que resultara luego fuera extremadamente lineal o extremadamente didáctico, o que las imágenes que eligiéramos terminaran siendo ilustrativas de lo que el guión proponía. Entonces había un segundo paso que era lograr toda una ruptura a ese guión que habíamos organizado, pero que sabíamos que nos iba a servir para estructurar el trabajo. Y lo que apareció en esas entrevistas es, aparecían vestigios de romances que se daban en las salas de cine. Y eso nos permitía articular a lo que nos interesaba mucho, que tenía que ver con la intersección de lo público, en tanto del cine como espectáculo masivo, y lo privado, que tenía que ver netamente con el encuentro amoroso. Y ahí nos propusimos tensionar ciertas ideas clichés del amor romántico con lo que había ido apareciendo en los relatos y en los recuerdos de las entrevistadas. Y ahí, bueno, vino toda la tarea de ver cómo hacíamos ese trabajo audiovisual. En el grupo teníamos gente con un poco más de experiencia en la realización, y coincido con lo que decían mis compañeras anteriormente, que eso nos allanó mucho el camino y nos facilitó resolver muchas cuestiones. Nos encontramos con los mismos problemas que refería Mario en cuanto a la calidad, al acceso a las películas, sobre todo porque gran parte del trabajo se hizo en plena pandemia. Entonces, las posibilidades de acceso, la problemática de los archivos, la problemática de la calidad de la conservación, tener que lidiar con imágenes que tenían el logo del canal que le emitió, la hora a la que se pasó, con audios muy deficientes, impuso otro ritmo de trabajo y de selección también. Sorteado todos esos obstáculos, que también tenían que ver, como decían las chicas, con encontrarnos fuera de nuestro elemento, en un terreno que es absolutamente desconocido y que tenía que ver con pensar desde el cine directamente. Algo que dijo Diana y que quiero resaltar es que algo que fue absolutamente productivo y que nos resolvió y nos enriqueció mucho el trabajo fue la cuestión de trabajar en pequeños grupos, pero después mostrar los bocetos y recibir las miradas de los compañeros y las compañeras, que nos permitían ver problemas que a lo mejor nosotros no habíamos visto, cosas que de haberlas conversado mucho creíamos que se entendían o que se resolvían en imagen perfectamente y no. Entonces eso la verdad que nos ayudó muchísimo. Y lo que me resta por decir, para que ya lo podamos ver y disfrutar, es que fueron grandes desafíos y que fue un gran aprendizaje, así que también estamos agradecidas y agradecidos de habernos embarcado en esta aventura.
Bien. Perdón. Parece mentira. Y después hablan de los esclavos. Estamos condenadas a vivir en la colina. Hace meses que no vamos al cine. ¿Por qué no le pides permiso a papá? Estás loca. Ya sabes que no se le puede hablar de cine. Eso era antes que íbamos siempre, pero ahora... Anímese, mamita. No, mija. No me atrevo. No me atrevo. Estos son los resultados de la educación moderna. Las consecuencias de haberle dado libertad a estas chiquilinas para que vayan solas a los clubs, a las boates, a las confiterías. Mi novio consiguió una entrada para ir al cine. Me invitó al Febo. Es uno de los cines del barrio. Bueno, es que ir al centro es tan caro. Él reparte volantes para el Febo y le dan una entrada gratis. Vamos a ir al martes, porque las mujeres pagamos la mitad del valor de la entrada. Ay, y es la primera vez que vamos solos. No vienen ni mi mamá ni mi hermana. Mi amiga Ana me contó que con el novio se sientan en las filas de atrás y que él trata de besarla, pero ella lo deja solo hasta acá. En cambio, Sara nos dijo que el novio se pasó. Y ella le dio vuelta la cara de un bife en el medio de la película. Ay, yo creo que quiero que me bese. O besarlo. Y al final, ¿qué me voy a poner? Pero... el vestido nuevo. Sí, al final, ¿qué me voy a poner? Sí, es lo mejor. El vestido nuevo, sí. Sí, es lo mejor que tengo. El azul con las florcitas violetas y los detalles de encaje en el ruedo. ¿Qué más? Los zapatos de taco. Sí, los zapatos de taco. Sí, taco. Ay, seguro que Ricardo va de traje y corbata. ¡Y qué ilusión! Me pasa lo mismo que a Juana, que la madre le tomó lección para ver si la había visto y ella no supo qué contestarle. Dígame, ¿usted cree que la gente puede besarse así? Sí. Sería cuestión de practicar. Para besar a una mujer hay que apoyarse bien sobre los pies y tomarla así, con fuerza. Y se le va inclinando poco a poco la cabeza y entonces besarla. Aprendiste el tema. No se ría. Anímese, amigo mío, y bese a su mujer en el cine. Le prometo cerrar los ojos. Bien. Bueno. Voy yo entonces ahora.
primero, disculpa por algunas desprolijidades mientras pasábamos esto. Como decía Clara, la segunda parte de esta presentación, después de ver estos ensayos, que es parte ya de la producción que venimos haciendo en este proyecto, es comentarles sobre el sitio, que ahora voy a compartir y voy a mostrarles, y un poco cómo viene el trabajo para adelante, en un trabajo que lo estamos enfocando de una forma colaborativa, y que una de las razones para hacer público esto, además de poder compartir nuestros ensayos, es porque vamos a necesitar de la colaboración de toda la gente que quiera colaborar con nosotros. Como decía Clara, venimos trabajando con entrevistas, venimos trabajando con un armado, una base de datos de las carteleras porteñas, con mapas de las salas, y nuestra idea con este proyecto en gran parte es doble. Es por un lado hacer una investigación sobre la historia de los públicos, pero también a crear fuentes para otras investigaciones, para quienes se quieran acercar desde otras perspectivas diferentes a las nuestras también, poder tener materiales sistematizados, organizados, concretos, que puedan servir para otras investigaciones. En ese sentido es que el sitio lo estamos pensando también en función de eso, en función no solo de publicar nuestros resultados parciales, lo que vayamos publicando, lo que vayamos trabajando en función de esta investigación, sino también de poder dar un espacio también de compartir eventualmente lo que vayamos desarrollando de fuentes. En ese sentido, y vamos ya a compartir el sitio, la idea va a ser crear acá, en el sitio del Instituto de Artes del Espectáculo, un espacio donde se pueda acceder a mucho de lo que estamos desarrollando. Si ustedes entran al sitio del IAE, iae.institutos.filo.uva.ar, van a ver acá a la izquierda que está el link para Historia de los Públicos del Cine de Argentina. Por el momento la página cuenta con la presentación y con un link a dos partes, a las entrevistas y a los ensayos audiovisuales. Los ensayos audiovisuales, ahí se encuentran los que acabamos de ver, y en las entrevistas es donde estamos buscando la colaboración de todos aquellos que puedan colaborar con nosotros. ¿Cómo es esta colaboración? ¿Cómo es que estamos pensando esto? La idea, y es lo que veníamos trabajando, es justamente recurrir a adultos mayores que durante la década del 30, del 40 o del 50 hayan asistido al cine en Buenos Aires y quieran compartir con nosotros esa experiencia. Hay distintas formas en que se puede hacer esto. Veníamos antes del confinamiento trabajando justamente, entrevistando gente, que en otro de los videos que está dentro del sitio del canal del IAE se pueden ver ahí algunos testimonios que hemos ido consiguiendo. No lo vamos a compartir ahora, pero lo pueden acceder dentro del canal del instituto. Y uno de los grandes desafíos que se nos planteó justamente con la realidad que estamos viviendo actualmente es cómo poder acceder a poder seguir entrevistando, poder seguir llegando justamente a los adultos mayores, que es la población que está más guardada en este momento. Y ahí es donde nos viene muy bien esta alfabetización digital apresurada que hemos tenido que hacer todos con plataformas como Zoom, con otro tipo de plataformas, para poder llegar de alguna forma a toda esa población y poder invitarlos a colaborar con nosotros. Entonces pensamos en cómo hacerlo, y la forma en que lo hemos encarado es a partir de dos formularios. Porque lo que pensamos es que hay distintas formas en que se puede colaborar. Quizás hay gente que tiene anécdotas para contar, que tiene historias para contar. Nos hemos encontrado en muchos casos con mucha gente que tiene mucho para contar por el lugar que ocupaba el cine dentro de la vida cotidiana de las personas en esos años. Historias que hablan de gente que iba todos los días quizás, historias que hablan de la importancia que tenía dentro de la sociabilidad, dentro de... del propio desarrollo personal, como hemos visto un poco trabajado en los ensayos, pero también hemos encontrado que hay gente que quizás no tiene tanto para decir, pero sí tiene objetos, tienen cuadernos de autógrafos, tienen programas de mano, tienen carnet de club de fans de alguna estrella, tienen fotos de las salas. Eso es algo que estamos viendo que hay muy poco, por ejemplo, fotos de los interiores de las salas, y que quieran entonces, de alguna forma, poder ayudarnos para ir haciendo esta historia compartida y para ir construyendo estas fuentes. Entonces, lo que hemos planteado son links a dos formularios,
uno para gente que haya sido espectadora, o para familiares de gente que haya sido espectadores. Muchas veces quizás quienes fueron al cine en la década del 30, del 40, ya no están con nosotros, o ya no están para poder contarnos, pero sus hijos han crecido escuchando esas anécdotas y nos pueden colaborar también, nos pueden compartir y pueden colaborar entonces para este proyecto. Y entonces no es solo para poder entrevistar quizás a la persona mayor, sino si un hijo, un familiar, un conocido, si alguien más puede tener algo de información que nos pueda brindar, que nos pueda contactar. En este sentido les pedimos a ustedes y que nos ayuden a divulgar y a comentar esto con todos aquellos que puedan llegar a estar interesados en participar, y tienen que acceder aquí dentro del sitio a la parte de entrevistas, y aquí pueden acceder a los dos formularios. Por un lado va a estar el formulario para quienes hayan sido espectadores y que nos quieran comentar sus entrevistas. Haciendo clic van a entrar en un formulario de Google, que es un formulario donde van a dejar los datos y nos van a comentar un poco qué es lo que tienen para colaborar con nosotros, si son ustedes o si es un familiar o un conocido, qué recuerdos tienen, qué anécdotas, y si están interesados en que los contactemos para después hacer una entrevista personalizada más profunda. Por otro lado, van a poder acceder, si no, a otro formulario, que es el formulario para objetos, para si tienen programas de manos, si tienen autógrafos, para que nos comenten en un formulario muy similar al que acabamos de ver, qué objetos tienen para colaborar con nosotros, o si saben de otras personas que tengan, como para poder así ir armando una red donde podamos ir integrando gente diversa a la que por ahí, por una cuestión de los espacios a los que tenemos alcance, no estamos pudiendo llegar, para poder hacer verdaderamente algo interesante, algo profundo, algo complejo, algo que cubra lo más posible el entramado social de la ciudad de Buenos Aires de esos años. Y aquí es donde vuelve a ser importante también e interesante esta idea de las plataformas, porque esto nos está permitiendo también llegar a gente que quizás ya no está en Buenos Aires y que de esta vía puedan también compartir con nosotros sus experiencias, contarnos y colaborar con este proyecto. Poder ir viendo de esta forma, distintas formas de poder llegar. Entonces les pedimos, si pueden colaborar con nosotros, si quieren colaborar con nosotros, que nos ayuden a difundir esta página, este sitio, estos formularios, y a contactarnos con otra gente. Por otro lado, comentando más para adelante algunas cuestiones, la idea, como decía, va a ser que estén acá también accesibles las fuentes, y comentarles, simplemente anticiparles algunas cuestiones que van a estar, esperamos que el año que viene. Por un lado, mapas de la ciudad de Buenos Aires con cartografía de las salas para conocer un poco cómo eran los circuitos de exhibición porteños, y poder empezar a cruzarlos con otros datos para poder entender cómo se insertaba el cine dentro de la vida social. Y por otro lado, estamos trabajando con una base de datos de las carteleras porteñas publicadas en el Diario de la Nación, donde ya tenemos cargado del año 33 al 38, el objetivo es llegar hasta principios, mediados de los 40 al menos, para poder saber verdaderamente qué películas había, qué películas se exhibieron, dónde se exhibieron, cuánto duraron, cómo eran las formas de circulación, y poder empezar a contestar entonces estas preguntas que decía Clara al principio que tenemos siempre, que quienes trabajamos en la historia del cine, quienes trabajamos en la historia cultural, cada vez que hablamos de alguna película o hablamos de un universo de películas, la gran pregunta que se nos hace es ¿quién las veía? Nuestra idea entonces con todo esto es poder empezar a contestar esas preguntas, poder empezar a aproximarnos a algún tipo de respuesta y poder ir profundizando en esta historia que es una historia colectiva, y por eso queremos que sea también una colaboración colectiva de poder construirla. Dejemos ahora abierto entonces mejor a preguntas y a comentarios, y agradecerles nuevamente a todos por estar participando de esta presentación. Laura Mogliani nos aportó un dato muy útil, gracias Laura. Nos dice que en el fondo Jacobo de Diego, de Linet, hay álbum, hay desde fotografías. Sí. Genial, gracias. Ya voy anotando. ¿Alguien tiene alguna
preguntas sobre los ensayos, lo que... Ahí Lili, dale Lili, abrite el micrófono. Ahí voy. Bueno, en principio que me encanta lo que están haciendo, y quería comentar algo sobre la Junta de Estudios Históricos de Boedo y hacerles un par de preguntas sobre otra cuestión. Decirles que de la Junta Histórica, además de esto que María decía, de que son guardianes de una historia, ¿no?, o de un pasado, también tienen una tarea en relación a poner en valor el presente. Tuve la oportunidad de ver cómo trabajaron y cómo hicieron un homenaje al escultor Eduardo Calandria, cuya escultura se inauguró hace un tiempo en el Paseo de Esculturas de Boedo. Y la verdad es que la Junta de Estudios Históricos estuvo organizando todo ese evento, y los que participamos nos sentimos muy, muy acogidos. Y lo que les quería preguntar era un poco más sobre la metodología, en el sentido del instrumento, de qué tipo de entrevistas utilizaron, si estructuradas, semiestructuradas, bueno, Alejandro decía algo de las entrevistas en profundidad, si podían contar un poco más de cómo tienen pensada, cuál es la organización de preguntas, o si hay un espacio para que hable el sujeto libremente, en fin, un poco eso en relación al instrumento, al instrumento metodológico que están utilizando. Y, por otro lado, quería preguntarles si hasta ahora yo encontraba en lo que ustedes decían, que habían, me parece, relevado, que el cine, esto de qué era el cine, encontré un par de significantes que quiero saber si esos son los prioritarios o hasta ahora relevaron algunos otros, porque aparece el cine como aventura, como aprendizaje, como aquello que permite volar la fantasía y vivir con más libertad y la posibilidad de goce. Ustedes nombraban, quería saber si eran estos los prioritarios como significantes en relación a... Ceci, ¿querés vos? Así nos vamos integrando a todos los que trabajamos. Dale. Bueno, buenas tardes, buenas noches para mí. Muchísimas gracias. Con respecto a Lili, a lo que comentaba sobre las primeras entrevistas las hicimos en el 2018, fin del 2017, estaban pensadas de una manera semiestructuradas y comenzamos con gente con la que teníamos mucha relación. De hecho, la primera entrevistada fue mi abuela, que es una cinéfila que nació en 1929, entonces que teníamos mucha confianza, poder saber cómo semiestructurada. Teníamos como distintos ejes en los que sí queríamos ahondar, que tenían que ver con toda la experiencia cinematográfica y la relación con la ciudad y los otros consumos culturales. Y a partir de allí se abría este espacio, ¿no es cierto?, que surgieran anécdotas y que la persona pudiera, ¿no es cierto?, como también ahondar en sus propias vivencias. Esos fueron justamente, comentaba Clara al inicio, ¿no es cierto?, como esta dimensión subjetiva, ¿no es cierto?, afectiva, y de ahí también es que, de alguna manera, algo que conversamos en las últimas reuniones, memoria de los públicos cinematográficos. Entonces, de alguna manera también ahora estamos problematizando, ¿no es cierto?, sobre las mediaciones de la memoria y cómo se construye de alguna manera que está dialogando todo el tiempo.
todo eso, toda esa dimensión, ¿no es cierto?, poder pensarla a la par de todo este otro trabajo mucho más hard data, ¿no es cierto?, que nos permite, ¿no es cierto?, establecer un diálogo que es muy interesante entre estos aspectos tan diversos a priori, ¿no es cierto? Luego también otra pregunta fue el tema de los espacios, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde realizar las entrevistas? Vimos que el mejor espacio, siempre, sobre todo también porque eran personas mayores, era ir a sus casas, pero, por ejemplo, visitando otros proyectos que se están haciendo en el mundo parecidos, hay un proyecto en Italia, que lo hacen en lugares como muy particulares, muchas veces van a donde estaba esa sala, eso también es muy interesante, podría ser una posibilidad también, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de memoria evoca cada espacio? Nos parece interesante. Y otra experiencia que hicimos, que fue muy breve, porque nos agarró este lío, por llamarlo de algún modo, fue realizar entrevistas en conjuntos en geriátricos. Pudimos ir a 2 geriátricos en el mes de enero, y de alguna manera también eso fue un aprendizaje porque en algunos casos funcionaba el diálogo más grupal, grupos no más de 3 personas igualmente, porque se podían retroalimentar recuerdos, pero por el otro lado también eso a veces cortaba los relatos. Entonces, la realidad es que fuimos probando diversos formatos y ahora, bueno, la situación de la pandemia nos pone frente a la situación de ver cómo realizarlas de esta manera, por lo pronto. Igual es un trabajo de ensayo-error el que estamos haciendo todo el tiempo. Antes de empezar, estuvimos asesorados por la gente del espacio de la memoria del CONTI, de la ex-ESMA, el espacio de la memoria de la ex-ESMA, y donde vino la directora de la parte del espacio de la memoria a darnos unas clases para aprender a hacer estas entrevistas en profundidad. Pasadas unas cuantas entrevistas y cuando nos empezamos a poner a trabajar en los ensayos y en trabajos escritos, empezamos a pensar cómo no le preguntamos tal cosa, cómo nos fuimos por tal otro lugar, no tiene sentido que vayamos por este lugar, tenemos que ir por otro. Como que los intereses van cambiando, las entrevistas van cambiando, es muy... todo lo vamos corrigiendo en grupo. Creo que lo bueno es que realmente estamos trabajando, no somos unidades aisladas trabajando, sino que estamos trabajando en grupo en el sentido de que estamos produciendo en grupo, ¿no? Y bueno, y ahí vamos. La pandemia nos embromó tremendamente porque nuestros entrevistados son personas de mucho riesgo. Nosotros obviamente no pensamos que un señor de 80 años va a entrar a la página del IAE, o una señora de 90, como fueron entrevistadas que tuvimos, digamos, pero sí quizá un hijo, un sobrino, un nieto puede ayudar a que entre a la página del IAE. En el formulario nosotros les decimos que les pedimos autorización para contactarnos, porque hay gente que solo va a querer dejar una anécdota, como decía Ale, y hay gente que por ahí nosotros podemos vislumbrar que quizás si nos permite el contacto podemos por teléfono, por ejemplo, hacer una entrevista o ya veremos cómo, ¿no? Así que bueno,
Ahí estamos. No sé si alguien quiere agregar algo. Violeta quiere hablar. Y acá después Emiliano puso también un comentario por el chat que después lo leo. Violeta. Primero, bravo. Usted por el equipo. Gracias. Sí, y me hace recordar cuando yo hacía el trabajo parecido a lo que ustedes están haciendo, casi a lo mismo, ¿no? Olvídense lo que digan los académicos. No saben nada porque nunca estudiaron nada. El papel de los críticos es fregarnos la existencia, ¿no? De los teóricos, todo eso, no han escrito nada. Se los digo yo por experiencia. Esto sí es como sugerencia. Traten de ir al año 29-30 en los de las carteleras. Yo sé que empezaron por lo de el cine sonoro argentino, que se proyecta también internacionalmente, ¿no? Pero sí una cosa es clara, es el cine mudo, el tránsito, la adecuación de sistemas del mudo al semiparlante, parlante, y la irrupción del sonoro en nuestras ciudades, ¿no? Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, lo que se llame. Eso es muy, muy marcado, ¿ah? Y ahí hay una riqueza de cómo lo vio las condiciones, además con lo que conversaba con Alejandro el otro día, que las primeras películas sonoras parlantes que se van a ver en Latinoamérica son las producidas por Hollywood, ¿no? Que van a causar una gran influencia en la definición de lo que se llamará más adelante el melodrama latinoamericano, ¿no? Es fundamental. Entonces, esto es, y a ustedes también les va a dar otra percepción de lo que significó escuchar, de lo que significó ver, de lo que significó entender en estas personas. En mi experiencia, yo entrevisté un montón de ancianitos, ¿no? Bueno, no tan ancianos en esos años, estamos hablando de más de 20 años atrás, más o menos. Yo iba, se los juro, a asilos. Me conseguí como 2, 3 asilos donde había las viejitas y los viejitos, había que callarlos porque todos querían ser entrevistados y se peleaban entre ellos. No, esto no fue así, esto fue así, yo me acuerdo mejor que tú y que no sé qué. Y la segunda, aunque ustedes no lo crean, que fue una de las cosas más lindas que hice, a ciertos bares tradicionales de mi ciudad, las viejas bodegas cantinas de italianos, que en Lima había mucho, y los bares de los barrios, ¿no? Que me empecé a apuntar con amigos que me iban diciendo, ¿dónde acá? Pregunta por fulano. Porque en las tardes los viejos, más hombres que mujeres, por supuesto, se congregaban para volver a discutir del mismo tema. Al principio me rechazaron, sobre todo en las cantinas, porque me decían que hacía una mujer en una cantina, ¿no? Pero ya después que me hice amiga del mozo, del dueño de la cantina, qué sé yo, y ellos me presentaban, y yo les preguntaba sobre las salas de cine, que me las describan, que esto, que el otro, y los viejos lo mismo. Hablaban hasta por los codos, ¿no? Y en mi experiencia, porque yo hice estas entrevistas con los mismos personajes varias veces, ¿no? Porque iba a estos sitios, ¿no? Al principio yo los dejaba hablar, grababa nomás, que hablen todo lo que... Y en mi casa las escuchaba y decía, qué punto tan interesante, qué bueno. Y después otro día les volví a insistir. Y así construir la biografía de las salas de cine, de muchas salas de cine, porque en esa época era un poco difícil conseguir los planos, el registro notarial y qué sé yo. Yo les digo eso, no es fácil, indudablemente, con todas las salas de cine que tendrá la Argentina. Y otra de las cosas, ¿saben qué? ¿En qué parte se encuentra mucho? Aunque ustedes no lo crean, en las columnas de chismes sociales, de las revistas y de los periódicos. Uno que despreció toda la vida, que voy a leer esto, ¿no? Pues ahí yo encontraba descripciones de cómo había sido esto, la inauguración de tal sala, el estreno de tal película. Usted no se imagina, y me volví adicta en esos tiempos
a escribir. Y claro, ustedes están muy bien, yo los felicito, y cada vez me doy cuenta de una cosa, ¿no? Que tenemos que trabajar más. En Lima lo que ustedes han descrito, exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Entonces, pero olvídense lo que digan los teóricos, ¿eh? No saben nada, nada. No. Y los críticos menos, olvídense. Pero Violeta, estás en una audiencia que somos todos teóricos, así que No, lo podemos que me olvidar. refiero a los críticos, no sé, a esos teóricos me refiero, ¿no? No saben nada, nada de nada. El espacio más interesante, porque se han trabajado textos de sociología urbana y el uso del espacio público. Pero los que son de cine, críticos de cine, no tienen la menor idea. Ellos solo hablan de los géneros, nada más, de mi experiencia, ¿te das cuenta? Bueno, nuevamente, bravo para todos ustedes. Gracias, Violeta. Acá Emiliano había escrito, no sé si querés, ahí que estás con la cámara, no sé si querés hablar o nos pregunta, o sea, que hablamos nosotros de la Ciudad de Buenos Aires y que él tiene posibilidad de gente para colaborar, pero que están hacia el lado este de la General Paz. O sea, si vamos a incorporar los suburbios o no. Dale, sí. Te veo. No, yo creo que en entrevistas se puede, porque para ver cómo era eso, o sea, es parte de una discusión que hemos estado teniendo y a la que no hemos llegado todavía a una decisión del todo, así que, pero yo creo que no se pierde nada, o sea, se gana mucho incluso. Lo que pasa es que la realidad es... pero muy, nos abre diferente. mucho. Claro, en esa, o sea, estamos hablando en una época en donde no es como ahora, que como dicen, que es una unidad, no era una unidad. Pero sí, yo soy más de la idea de Alejandro, en el sentido de que, bueno, estamos en un momento en que todo nos viene bien. No sé, hay una discusión, hay una interna, pusiste el dedo en la llaga. No, pero yo creo que sí. En principio sí. Bueno, interrumpo, perdón, ya que estoy participando, e hice la pregunta, y que sí, lógicamente parece inocente, pero encierra una cuestión metodológica, sin duda, y de construcción del objeto, pero justamente criado en los suburbios de Buenos Aires, yo tengo familiares con los cuales ya he charlado sobre el tema y ya los tengo registrados. Y es la única vez en la vida que vi un canal que esté receptando ese tipo de información y ese tipo de datos por lo cual yo ofrezco la colaboración tal como la pediste. Es una respuesta a lo que habías propuesto, así que cuando quieran... Porque yo, aparte pienso esos testimonios, básicamente testimonios de los años 30 y 40, de experiencias de los años 30 y 40, y también 50, claro, desde ya, ¿no? Pero tal vez tiene valor, cuanto más atrás más valor tiene, ¿no? Por la Claramente. Los pienso como público, sin duda, porque se proyectan en esas experiencias, formas y experiencias tal como las trabajaron en los ensayos, pero también espectadores, ¿no? Son espectadores de películas, que hablan de películas. Eso me parece también curioso, cómo todavía hay recuerdos sobre la importancia de determinada película, sobre la significación e incluso la lectura de determinadas películas, de Hollywood, europeas, etc. Por lo cual, no sé, cuando... En todo caso, recortes, yo puedo ofrecer. Dale, genial. ¿Quién anota? Yo estoy anotando. Buenísimo. Gracias. Básicamente porque aparte yo no voy a hacer nada con eso, no tengo nada que hacer con eso. Simplemente atesorarlo. Buenísimo. Ana Laura, es que es un poco eso lo que yo decía, creo que hay una cuestión
que todos hemos escuchado padres o abuelos contando ese tipo de historias, entonces hay un acervo que hay que aprovechar. Vivi, perdón, te interrumpí. No hay problema. Decía que Ana Laura recordó también... Una cosa que no dijimos es que hay un ensayo que está en vías de trabajo, se está trabajando y que ya llegará en poco tiempo. Bueno, ¿qué decías, Vivi? Ana Laura nos recordó también el encuentro de películas familiares que se hacía en el Museo del Cine, que también puede ser un espacio donde encontrar testimonios. Esperamos que vuelva cuando vuelva la vida social misma. Pero también lo anotamos. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario sobre los ensayos? Nos vendría bien, si tienen. ¿Qué les llegó? ¿Qué les produjo? Si alguien tiene ganas de contar. Bueno. Entonces, dejamos aquí, si les parece. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, los comentarios hermosos que nos mandaron, así que, bueno, ya nos seguiremos encontrando por aquí o a través de los papers o a través de los ensayos, pero bueno, vamos a seguir en estos temas que nos ocupan. Muchas gracias a todos. Besos.